Los ojos de la chica de cabello plateado se abrieron cuando escuchó el anuncio inesperado, y la firma debajo indicaba que a partir de hoy, era considerada la esposa de alguien. El joven de cabello oscuro apretó el puño, notando mentalmente que la villana que se había encontrado en su familia fronteriza, conectada con aristócratas y mercenarios, inesperadamente sabía cómo hacer todo. Entonces el joven sonrió levemente, admitiendo para sí mismo que quería resistirse, pero comprendió que en este mundo tales pensamientos no significaban nada y los dejó de lado. En ese momento, la belleza de cabello plateado reflexionó sobre el hecho de que en el mundo del juego Otome, solo ella podía salvar al villano de su camino predeterminado de destrucción, parada entre un campo de flores junto al río. Mientras tanto, un joven llamado Ragnar Brav estaba sentado en su escritorio, quejándose enojado por tener que lidiar con papeles engorrosos a pesar de que vivía en un mundo de espadas y magia. Pronto, un hombre mayor con traje formal se acercó a Sebas, quien comentó en voz baja que la mayoría de los habitantes de la mansión habían caído en batalla. El joven amo pidió ayuda con vehemencia, pero la muchacha le recordó con moderación que el nuevo señor estaba obligado a asumir la responsabilidad de sí mismo, dirigiéndose a él directamente. Posteriormente, mostraron las tierras fronterizas conocidas como el Dominio Valiente. Era un territorio hostil, repleto de monstruos y constantemente plagado de escaramuzas con países vecinos, lo que llevó a muchos nobles a abandonarlo. El joven recordó que su padre y sus hermanos mayores habían sido guerreros, y alguien cercano había notado con sorpresa que en su familia finalmente había una persona capaz de manejar papeleo. Desde pequeño, el niño fue entrenado para la guerra. Con tan solo 3 años, tuvo que luchar contra un orco. Hace un mes, el campo de batalla se convirtió en un cementerio, donde pereció toda su familia. Ahora el joven debía asumir el legado de las tierras fronterizas como único superviviente. Admitió con amargura que soñaba con la vida de un aventurero libre, no con la pesada carga de un gobernante. El chico intentó negarse, pero le recordaron que aún debía cumplir con su deber. Mientras tanto, 2 sirvientes discutían cómo las tierras valientes se sustentaban con recursos naturales, monstruos y aventureros. Pensó en las dificultades de la autosuficiencia, los campos estaban quemados por los enemigos y las montañas eran imposibles de desarrollar debido a los monstruos que convertían el trabajo en caos. El heredero explicó entonces que su familia dependía completamente del apoyo de otros aristócratas, y que él mismo tendría que acudir a la academia de la capital para conseguir alianzas. Sin embargo, le preocupaba si podría acercarse a la nobleza y convencerla de que ayudara. El joven insistió en que podía rechazar la admisión, a pesar de la tradición familiar, pero el asesor principal lo interrumpió con calma y le señaló que había una conversación más importante. Se enteró de la repentina propuesta de matrimonio, y con dudas, preguntó por la prisa. Pero su interlocutor respondió con calma que tales cosas eran comunes para el señor. Una chica cercana recordó que los hermanos del joven también se habían casado, pero odiaban estas tierras y nunca se asentaron aquí. Es más, ni siquiera asistieron al funeral y parecieron aliviados al enterarse de su muerte. El heredero consideró terminar con todo el asunto, pero su compañero se opuso tajantemente, recordándole que era inaceptable. Luego, con ansiedad, preguntó si Sebas lo entendía. El joven propietario declaró que tenía la intención de vivir lejos de la capital y administrar las tierras solo durante las vacaciones, pero el hombre mayor se negó rotundamente, entregándole un bolígrafo mientras el joven insistía en que estaba demasiado ocupado. Finalmente se sorprendió al saber que el matrimonio propuesto provenía de los Olduots, una familia ducal que les suministraba armas y alimentos. El joven recordó su pasado tras el ataque del orco y se dio cuenta, sorprendido, de que conocía este mundo. Le atormentaba la pregunta de por qué el recuerdo había aflorado recién ahora. Entonces empezó a pensar en la reencarnación e intentó recordar el nombre del juego del que surgieron los hechos. En su vida pasada, se había sentido atraído por la cultura japonesa, y esto lo atormentaba. Al mismo tiempo, la niña se dio cuenta de que se encontraba en el mundo de la misma trama de juego que alguna vez había jugado. Después de esto, la narrativa cambió su enfoque a un típico mundo de juego Otome, donde el personaje principal, de una familia común, estudiaba en una academia para nobles y podía enamorarse de varios pretendientes. Mientras tanto, el joven leía un libro sobre cómo las frecuentes guerras convertían la capital real en un campo de batalla, y detrás de él el castillo ardía. Entonces el chico se quejó de la aparición de una chica llamada Alicia, la malvada prometida del príncipe, que no dejaba de interferir. Su imagen apareció en la pantalla del juego.
Pronto se oyeron palabras cáusticas, una muchacha noble llamó al simplón el peor de carácter y arrogante, y un grupo de damas elegantes exigió que la heroína recordara su lugar. Poco a poco, el personaje principal se fue acercando al príncipe, lo que provocó nuevos ataques por parte de Alicia. La disputa entre ellos derivó en un duelo por el afecto del heredero. El resultado fue una derrota aplastante para la villana, ya que fue inmediatamente privada de su compromiso con el príncipe frente a todos. La niña recordó que Alicia aceptó la culpa por sus actos y finalmente se vio obligada a casarse con un noble fronterizo. Vio la mansión ante ella y comprendió que era su hogar. En ese momento, el joven se acostó boca abajo en la cama y pensó con tristeza que vivir junto a ese aristócrata sería el peor resultado para él. La chica se quejaba furiosa de los insultos diarios, mientras que el hombre se limitaba a hacer una reverencia en silencio. Al poco tiempo, otro hombre le informó al serio caballero que ella había llegado, lo que preocupó a la mujer que la acompañaría a la academia. El joven amo se acercó a Sebas y le preguntó por qué una joven criada para el príncipe había aparecido en su casa. El anciano respondió que era una forma de librarse de los inconvenientes y dar ejemplo. El joven quedó asombrado cuando alguien cercano, apretándole la mano contra el pecho, le explicó que en tierras de los bravos la tasa de mortalidad era altísima. Después de la guerra, los sirvientes trabajaron incansablemente para asegurar la supervivencia de la familia, y el mayordomo tuvo que recordarle al joven amo que él también tenía que hacer su parte del esfuerzo. Dos hombres estaban junto a los establos, uno de ellos mirando ansiosamente el camino. Al poco rato, una mujer llegó a la casa, y un amable sirviente le hizo una reverencia, invitándola a entrar. Abrió la puerta con cuidado, su rostro permanecía serio y un poco tenso, pero detrás de esa moderación se podía ver determinación. El joven se estremeció cuando el hombre mayor lo llamó joven amo y se presentó como Sebas. La chica de la quemadura en el rostro notó con calma su sorpresa, y él, avergonzado, sugirió que no lo mencionaran si le molestaba. Después de eso, el chico de cabello oscuro sonrió suavemente y dijo que en las tierras de los bravos, tales cicatrices son algo común para las personas. Él respondió con confianza a su tímida pregunta, añadiendo que los soldados y aventureros aquí siempre estaban cubiertos de heridas, y la quemadura de Alicia probablemente fue causada por un duelo. Una chica de pelo largo sostenía papeles en sus manos, mientras a su alrededor resonaban susurros de que su belleza había sido arruinada y estaba condenada a una vida de vergüenza. Estas palabras provocaron evidente disgusto y confusión entre los reunidos. Entonces uno de los hombres vio a Alicia y se sorprendió de que la hija del duque no tuviera doncella ni acompañante. Cortésmente, ella declaró que tenía intención de irse. Después de esto, el carruaje avanzaba silenciosamente por un camino forestal. La cámara mostró el rostro ansioso del joven, y luego a una mujer con un moño arreglado, caminando entre dos hombres vestidos de gala, cargando solo una maleta sin sirviente. Pronto su mirada bajó y su expresión comenzó a recordar a la de un soldado capturado de una potencia enemiga, como si se hubiera resignado a su destino y hubiera perdido toda esperanza. El joven, algo nervioso, se ajustó el cuello de la camisa y sintió un ligero sudor en las sienes. Pensó que lo que estaba sucediendo no cumplía con sus expectativas, mientras el mayordomo acompañaba cortésmente a Lady Alicia. El chico esperaba que fuera arrogante, pero cortésmente se ofreció a acompañarla a sus aposentos. Ella le pidió con amabilidad que esperara, rozándole apenas la mano. Mientras tanto, ella detuvo tranquilamente el golpe con su mano, parándose al lado del hombre, y ambos parecían concentrados y serios. Entonces la niña de pelo largo le preguntó si tenía polvo, disculpándose por su ropa vieja. El joven le aseguró que su casa estaba aún más deteriorada, y la niña asintió brevemente. Después de esto, una siniestra criatura llamada de Monbar apareció en la palma de la mano, la cual fue descrita como una maldición nacida del odio y condenada a arruinar la vida de su dueño. El joven explicó que Alicia tenía cerca de 100 de estas criaturas pegadas a ella, lo que reflejaba la hostilidad que sentía. Otro hombre comentó que el odio hacia ella se había acumulado hasta el extremo. Él mismo sufrió entonces un dolor insoportable bajo la influencia de estas criaturas, y la narración explicaba que cualquier persona común y corriente habría perdido la cabeza hacía mucho tiempo, pero ella permaneció sorprendentemente tranquila e ilesa. Al mismo tiempo, la princesa reflexionó sobre su crianza en una familia noble y se preguntó si desafiar a un plebeyo a duelo causaría tanto revuelo. El joven admitió que necesitaba reconsiderar sus opiniones. La historia continuó aclarando que en el mundo de un juego otome,
el papel de un antagonista es necesario para agregar drama a la trama, incluso si distorsiona la personalidad de Alicia. Mientras tanto, él pensó en su difícil camino común, dándose cuenta de que el destino los estaba torciendo a ambos, y ella miró hacia otro lado con una expresión seria. Otra escena mostraba a una mujer de cabello blanco y cuernos, envuelta en llamas. Se la describía como alguien que había hecho un pacto con un demonio y se había transformado en un monstruo cuya sed de venganza devastó las tierras de los bravos. El joven se dio cuenta de que se sentía ajeno a esta historia y empezó a preocuparse de que todo esto afectara inevitablemente a Alicia. Comprendió que la situación se estaba volviendo realmente peligrosa. Entonces pensó en el destino de sus tierras, sintiéndose desesperanzado y creyendo que tanto él como Alicia habían sido víctimas de las circunstancias. A pesar de sus dudas, el joven reunió valor y decidió ayudarla a empezar una nueva vida y recuperar su fuerza y confianza. Ella, a su vez, reflexionó que si su destino era inevitable, entonces al menos valía la pena mantener una actitud positiva. Finalmente, ambos permanecieron en silencio mientras un enorme ciempiés se acercaba. El joven lo aplastó con decisión con el pie, jurando destruir cualquier cosa que amenazara sus vidas. La muchacha decidida declaró con calma que iba a resistirse a este mundo, y entonces se escuchó una voz sorprendida, poniendo en duda sus palabras. Entonces el joven rió entre dientes y redujo lo que había dicho a trivialidades, estirándose y prometiendo intentarlo, mientras ella observaba de cerca con interés. Después de esto, el chico pensó que hacía mucho que no recibía una sonrisa tan despreocupada, y junto a él, una chica seria con una cinta en el pelo miraba hacia adelante en silencio. Mientras tanto, el joven pasó junto a una señora solitaria que estaba parada en un camino de piedra, y la narración enfatizó que algo extraño nació en su corazón que nadie a su alrededor notó. Pronto, la chica de cabello platino repitió en voz baja su intención de resistirse a este mundo, y nuevamente alguien respondió con sorpresa. Sin embargo, en lugar de experimentar emociones violentas, simplemente aceptó la comida en silencio y permaneció encerrada en la habitación, sin mostrar irritación ni decir malas palabras sobre nadie. Entonces el joven explicó irritado que estaba ocupado exterminando escarabajos demoníacos, que podían ser enviados mágicamente a objetivos distantes, mientras se apoyaba contra la pared. Pronto, el joven dueño suspiró profundamente, admitiendo ante Sebas que no podía hacer frente a su número, y Sebas notó con calma sus dificultades. El niño pensó en rastrear la fuente, pero escuchó una advertencia de que podría destruir toda la casa. La muchacha insistió en que era necesario lidiar con el corazón de Alicia, que atraía a estas criaturas, pero el joven le restó importancia, diciendo que solo la familia Brabb sabía pelear y dudaba de sus capacidades. Entonces se preguntó qué significaba ser un joven común y corriente, y el sirviente anciano le aseguró con calma que todo saldría bien. Después de un rato, alguien llamó a la puerta y el hombre anunció que el desayuno estaba listo, mientras el joven anfitrión sugirió compartir una comida, como si estuvieran en una fiesta de té, para fortalecer el vínculo. Después de esto, el alegre chico invitó con entusiasmo a todos a despertarse y unirse al desayuno, alejándose con confianza de la puerta con la mano levantada. La niña declaró rápidamente que no había dormido durante mucho tiempo y que la puerta estaba a punto de derrumbarse, mientras que el joven admitió que tenía miedo de su acto desesperado y una mujer cercana evaluó con calma la situación. Ella estaba preocupada por la fragilidad de la puerta, pero el muchacho la tranquilizó diciéndole que sabía cómo arreglarla, y la propia muchacha pensó que era inusual ver a un noble haciendo semejante cosa, entonces la invitó a compartir la comida. Más tarde, tosió y se quejó del sabor amargo del café, y luego se disculpó, explicando que estaba acostumbrada a tomar té en casa y que estaba probando esta bebida por primera vez. Luego explicó que el ingrediente era demasiado caro en este mundo, lo que hacía difícil conseguirlo, y se disculpó por la falta de té, pero ella sonrió y sugirió agregar azúcar para suavizarlo. Después de esto, ella bebió un sorbo de la dulce bebida y admitió que ya era seguro beberla, pero el joven le advirtió que no la bebiera antes de acostarse, de lo contrario tendría insomnio. Mientras tanto, él masticaba su comida con un crujido, y ella comía tranquilamente en una mesa redonda donde había varios platos. La niña preguntó por su comida y entonces se dio cuenta con horror que podría ser venenosa. El niño explicó que a todos los niños valientes se les enseñaba a comer carne de monstruo desde la infancia. Agregó que su uso temprano permite acostumbrarse al sabor, aunque deja mucho que desear, pero en condiciones de guerra se vuelve indispensable, mientras su interlocutor respondía con calma a sus palabras.
El joven preguntó por qué intentaba hacerlo todo ella misma y escuchó la explicación de que ya casi no quedaban sirvientes, la mayoría había muerto en la reciente batalla, aunque algunos podían volver a tomar las armas. La narración luego cambió a un primer plano de una bota que aterrizaba firmemente en el suelo, y la niña notó que en el clan Brav, la derrota sin muerte no se consideraba un fracaso, porque lo principal era sobrevivir obstinadamente y levantarse de nuevo. Después de eso, le tocó suavemente la cabeza y le dijo que en su casa no se avergonzaban de las cicatrices, sino al contrario, estaban orgullosos de ellas, llamando a Lady Alicia realmente asombrosa. Luego le explicó que la costumbre de examinar atentamente las heridas de los soldados se había convertido en un hábito en él y la invitó, un poco tímidamente, a caminar con él, a pesar del desorden de la región y su belleza natural. Ella comentó en voz baja que los conflictos humanos parecían insignificantes comparados con la grandeza de la naturaleza, y él estuvo de acuerdo, añadiendo que era allí donde la gente sentía especialmente su insignificancia. Entonces decidió firmemente emprender viaje, y cuando la muchacha le pidió que le mostrara esas tierras, él aceptó con una sonrisa alegre. Pronto ella le recordó obstinadamente que ella misma había mencionado la caminata, incluso sin aliento, y el chico respondió que nadie le había advertido que el camino sería tan alto en las montañas. La narración aclaró que Yudaina es una vasta cadena montañosa cerca de las propiedades de los Brav, rica en plantas y minerales raros que no se encuentran en la capital real. Ella esperaba ver productos o artesanías locales, pero el joven le explicó que allí no había nada de eso, el asentamiento era duro y solo servía como refugio para aventureros que cazaban monstruos. Mientras tanto, otro hombre dijo con una sonrisa maliciosa que Sebas había tratado con aquellos que habían apostado por la muerte de su padre, y esto fue discutido en una habitación oscura por los hombres con armadura, donde el juego era el único entretenimiento. El joven dueño se disculpó, calificando la historia de inapropiada para una dama, pero ella le aseguró que era normal y habitual en ella, y él recordó en silencio el café amargo. Después de esto, le sugirió una pausa, notando sus esfuerzos por adaptarse a las condiciones extranjeras, y luego ella, habiendo recuperado el aliento, elogió sinceramente el sabor de la comida local. El chico explicó que en Yudaina, debido a la altitud y la baja evaporación, el agua conserva su pureza prístina y es mucho más clara que cualquiera de la capital, y ella escuchó atentamente. Ella se quedó pensativa junto al río y admitió para sí misma que aunque estas tierras eran duras, cuanto más se conocían sobre ellas, más fácil se volvía a vivir. Junto a él, escuchó en silencio sus palabras. Después, habló de las enseñanzas del clan valiente para comprender a los enemigos y aliados para poder sobrevivir, y mencionó un proverbio similar de un mundo lejano. Al amanecer, 4 figuras se alzaron sobre un acantilado rocoso y reflexionaron que cada uno elige su propio destino y lucha por sus propias creencias. El joven notó que los rostros de los campesinos allí eran sorprendentemente diferentes de los malos rumores que había escuchado antes, y la niña confirmó tranquilamente su observación. Luego agregó que la gente en las tierras valientes no estaba inclinada a reír, pero admitió que la risa era aceptable, ya que la vida aquí era un juego eterno con la muerte en aras de la supervivencia. Ella les instó a dejar de lado el cansancio y seguir adelante, porque la meta ya estaba cerca, pero él dudó un poco y les pidió que esperaran. Finalmente la desafió diciéndole que si ella le prohibía reír, entonces que le dijera que riera, y en respuesta escuchó que era un hombre extraño. En ese momento sus manos apenas se tocaban. La muchacha miró ansiosamente el campo de batalla que se extendía debajo, notando cómo las tropas enemigas avanzaban rápidamente a través del terreno accidentado. Después de esto, ella permaneció en silencio, inmersa en sus propios pensamientos, mientras el joven admiraba el entorno y admitía que aunque el lugar parecía ordinario, seguía siendo el más preciado para él. Luego le sugirió un refrigerio ligero, recordándole que después de una larga caminata probablemente sentiría hambre, y pronto le hizo una pregunta, queriendo continuar la conversación. Caminaron uno al lado del otro, y la chica insistió en que podía dirigirse a ella sin usar honoríficos, pero el chico se opuso tímidamente, y ella le aseguró gentilmente que tales formalidades eran innecesarias. Entonces ella llamó su nombre suavemente, y Ragna, después de dudar un poco, admitió que sus palabras realmente tenían sentido. Después de un rato, ella se detuvo al borde del acantilado y le preguntó qué haría si hubiera tomado una decisión difícil y aún se sintiera arrepentido, y el joven escuchó pensativo, preguntándose si el tiempo podría curar tales dudas. En otro lugar, un joven caminaba apresuradamente por un terreno rocoso hasta quedarse congelado frente a los cuerpos caídos, reflexionando sobre cómo elegir un bando siempre significaba perder el otro, y que era imposible recuperar lo perdido. Él se preguntó en voz alta qué quedaría si no quedaba nada,
y ella, de espaldas a él, escuchó en silencio sus palabras. La niña admitió que había dedicado toda su vida a un objetivo y ahora tenía miedo de perderlo, mientras él permanecía en silencio, de pie cerca. Ella afirmó firmemente que, como duquesa, ya había muerto y por eso se encontraba en esas tierras olvidadas de Dios. Entonces el chico se preguntó si realmente era imposible romper con esos sentimientos, y ella se disculpó por el comentario inaceptable y maldijo amargamente a los parásitos demoníacos. En ese momento, el mayordomo le dijo al joven amo que era demasiado torpe y que debía aprender a afrontar las pruebas con justicia, y afuera estaba Alicia, cuyo nombre alguien gritó con una voz invisible. Luego juró solemnemente protegerla siempre y se quedaron cara a cara frente a frente con el telón de fondo de una brillante puesta de sol, lo que provocó que la niña reaccionara con sorpresa y una ligera confusión. El joven aseguró a Alicia que aunque la hija del duque ya era cosa del pasado, ahora simbolizaba la casa de los valientes, y prometió protegerla a cualquier precio, y ella admitió que había ensayado discursos tan pomposos. Después de esto, él le explicó que estaba realizando algún tipo de entrenamiento de imagen, y ella irónicamente decidió que los esfuerzos eran en vano y se preguntó qué clase de noble podía comportarse de manera tan estúpida. Sin embargo, el chico estaba visiblemente nervioso cuando ella admitió suavemente que no sentía ningún rechazo, encontrando sus palabras simples y comprensibles, mientras que al mismo tiempo pensó que tal vez había estado complicando demasiado todo en su cabeza. Entonces ella le preguntó si estaría dispuesto a protegerla incluso en la academia, donde el odio y la hostilidad los esperaban, y en ese momento sus pequeños dedos se tocaron contra el telón de fondo del cielo del atardecer. Él respondió con confianza que podía manejar cualquier peligro y llamó a Onyx alegremente, lo que provocó que ella reaccionara con sorpresa mientras miraba hacia otro lado. Un enorme dragón apareció sobre ellos, como una sombra oscura, y uno de los jóvenes declaró que el monstruo había presenciado el juramento de Ragnabrad. El joven entonces presentó al dragón negro Onyx como su amigo y explicó que quería que él fuera quien escuchara su voto, lo que dejó a Alicia tan sorprendida que cayó al suelo y rompió a llorar. El joven luchaba por mantenerse consciente mientras se dirigía a Alicia Sama, mientras el dragón se cernía sobre él, y la narración sugería que su primera cita había terminado con muchas pruebas por delante. La muchacha entonces llamó a Ragna con entusiasmo, señalando que después de este encuentro se habían vuelto más cercanos, y él confirmó su esencia con una leve sonrisa. Después de esto, les llamó la atención el desorden que había en la sala, y uno de los presentes recordó el juramento hecho ante el dragón, y otro aclaró si se refería al propio Onyx. Entonces el joven explicó que Onyx era un monstruo que vivía en lo profundo de las montañas, y su interlocutor señaló con calma que la desaparición de los parásitos demoníacos se debía a su bendición. El joven recordó cómo casi murió en un encuentro con la criatura, y otro participante agregó que el maestro una vez había desafiado a Lord Onyx a un duelo 1 contra 1, y la batalla terminó en empate, después de lo cual reconoció su fuerza. Alicia intentó mantener la calma, mientras alguien cercano reflexionaba sobre su propio pánico en ese lugar. Entonces el hombre mencionó el éxito de las negociaciones, y la mujer recostada en la mesa recordó su constante serie de sorpresas. Dudó, explicando que incluso con sus conocimientos modernos la tarea llevaría tiempo, pero su interlocutora le extendió la mano y le pidió que confiara en ella. Mientras tanto, el joven notó un extraño flujo de dinero en la tienda, mientras la chica le pedía a Sebas que le mostrara sus documentos antiguos, y él asintió, confirmando que ya había terminado de revisar las cifras. Después de esto, tomó tranquilamente un bolígrafo y se concentró en escribir, mientras en el fondo la mujer suspiraba aliviada, asegurando que la situación ahora estaba básicamente resuelta. El joven de cabello oscuro elogió a su diligente compañero, y el mayordomo hizo eco de sus palabras. La criada escuchó en silencio mientras otro hombre comentó que la educación básica casi se olvidaba en estos días. Se dio cuenta de que sin los parásitos demoníacos que se cernían sobre ella, podía sonreír como una niña sencilla, y lo miró con una mirada suave y un ligero rubor. Pronto, una confiada Alicia le dijo a Ragna que tenía la intención de ayudar con la limpieza de la mansión, lo que sorprendió mucho a la criada y al sirviente, quienes recibieron su decisión con alarma. Luego explicó con calma que ahora servía a la casa Brab como una simple asistente y quería probar algo que nunca había hecho antes, y el joven amo y mayordomo observaron esto con aprobación. El hombre del bigote declaró que endurecería su corazón y dejaría parte del trabajo al joven caballero, quien luego comentó que los precios en la armería eran excesivamente altos, llamando a su interlocutor un demonio. Tras tomar los documentos, el joven llegó a la conclusión de que los recién llegados llegaron desde la capital y abrieron una armería el mismo día que apareció Alicia.
La narración explicaba que las armas eran consumibles que rara vez generaban grandes ganancias, y que las verdaderas reliquias solo podían obtenerse en la capital. Mientras los hombres discutían este estilo de negocio real, uno de ellos le preguntó al dueño qué pretendía hacer, añadiendo que le tenían el ojo puesto a Alicia. Más tarde, un joven se asomó con cautela desde una esquina del pueblo por la noche, luego salió de las sombras y dijo con decisión que iba a arrancarlo de raíz. Preguntó de dónde había sacado la información y el hombre mayor le advirtió que tuviera cuidado, mencionando que, según el aventurero, había guerreros expertos cerca. El enojado interlocutor explicó entonces que había intentado robar algo valioso por irritación ante sus arrogantes métodos comerciales, pero que había terminado perdiendo su mano derecha sin siquiera notar el movimiento de la espada. El joven se encontraba junto al edificio de piedra, pensando en cómo los aventureros locales eran capaces de cortar miembros sin sacar una espada. La figura vestida con túnica levantó su bastón y comenzó a explicar que el mundo entero estaba impregnado de energía mágica, y aquellos que podían controlarla eran llamados hechiceros. Luego mostraron a un joven que dijo que durante la guerra, los que más sufrían eran los que se encontraban con magos enemigos, y Alicia estaba entre sus objetivos. El hombre derribó la puerta con una fuerte patada, sobresaltando a los tres que estaban dentro. Al principio no lo reconocieron, pero pronto se dieron cuenta de que era Ragnar quien estaba frente a ellos y exigieron saber por qué había venido. Entonces el joven de cabello oscuro los acusó tranquilamente de estar enfrascados en su territorio, y agregó que no actuaría con dureza si escuchaba una explicación convincente. Un tenso grupo de hombres armados rodeó al joven, y él, manteniendo la calma, concluyó que se estaban preparando para entrar en batalla justo enfrente del maestro. Uno de los hombres con la espada se apresuró a declarar que no había tocado al joven, mientras que el otro sugirió que retiraran al testigo silenciosamente, para que no los atraparan con armas en las manos. 3 combatientes rodearon al hombre tranquilo, declarando que había venido solo en vano y se prepararon para atacar. En ese mismo momento, el joven esquivó fácilmente el golpe y llamó débil a su oponente, tras lo cual lo arrojó con fuerza al suelo. Entonces notó que había 2 personas inconscientes en el suelo y una figura encapuchada emergió de las sombras, aplaudiendo y admirando su fuerza, recordándole que solo tenía 15 años. El extraño encapuchado pidió cortésmente permiso para hacer una pregunta, mientras el joven pensaba en la condición de Lady Alicia. La silueta ominosa declaró burlonamente que la niña ya estaba sucumbiendo a la influencia de su don, y detrás de él creció un monstruo con cabello largo y ojos como de insecto. El hombre entonces atacó furiosamente a la mujer envuelta, acusándola de enviar parásitos demoníacos una y otra vez, y ella solo hizo una mueca cuando él prometió darle una lección. La mujer todavía objetaba que todos los habitantes de la finca la amaban y ella vivía allí felizmente, pero de repente el atacante atacó con una poderosa técnica mantis, riendo mientras se lanzaba hacia adelante. El atacante quedó atónito y no podía creer que Lady Alicia fuera realmente capaz de vivir libremente y sonreír. El joven decidido declaró que le había estado transmitiendo sus sentimientos todos los días y que no tenía intención de dejarla ir, mientras que el otro inmediatamente decidió comprobarlo todo y estalló una feroz batalla entre ellos. Uno de los luchadores atacó y explicó que esto era una retribución por la mano del aventurero y por las criaturas enviadas, y luego amenazó con perdonarle la vida solo si se nombraba al verdadero cliente. Después de esto, el otro hombre admitió que la línea del duque era peligrosa y rápidamente atacó, agregando que estaba haciendo esto como venganza por el sufrimiento que le había causado a Alicia. El joven le dijo tranquilamente a Sebas que él mismo estaba maldito y le pidió que se ocupara de las consecuencias, a lo que el mayordomo aceptó sin dudarlo. El joven amo preguntó entonces si sería posible que ella viviera con él en la academia bajo el mismo techo, pero el sirviente mayor lo malinterpretó y pensó en una herencia, lo cual el joven negó de inmediato. Tras aclarar que era solo una cuestión de protección, el hombre mayor asintió. Más tarde, el joven caminó por el tranquilo pueblo por la noche y se preguntó cuándo su corazón había dejado de sentir algo, preguntándose si sería capaz de encontrar su lugar en la academia después de vengar a su padre. La niña estudió los registros sobre la academia y se preguntó si esta información sería suficiente, y luego decidió advertir a Ragna antes de que el anochecer cubriera completamente el edificio. Mientras tanto, Alicia cuidaba sola el jardín y se lamentaba de que no tendría tiempo de cosechar el daikon antes de partir hacia la capital mañana, mientras los que la rodeaban observaban sus esfuerzos con asombro. Dentro de la casa, una mujer barría el suelo, otras limpiaban y cocinaban, mientras el hombre y su acompañante tomaban té tranquilamente. La niña, mirándolos con admiración, pensó en cómo ahora gastaban su energía no en estudiar, sino en las tareas cotidianas.
La niña se aferró entonces a la pierna del joven y le rogó que no se fuera, mientras los demás observaban en silencio. Las criadas y los dos hombres discutieron la necesidad de que el heredero asistiera a la academia, mientras que Lady Alicia podía perfectamente quedarse en la finca, lo que demostraba la diferencia de estatus entre ellos. María dijo que las verduras serían entregadas a la academia cuando estuvieran maduras, pero la niña insistió obstinadamente en que debían comerlas todas juntas allí mismo en la finca. Pronto la criada le entregó el collar y le explicó que era utilizado para castigar al heredero por sus travesuras, lo que dejó a la muchacha sorprendida y avergonzada, sin saber cómo reaccionar. Mientras las ruedas del carruaje retumbaban por el camino, alguien advirtió al joven que tuviera cuidado con los resfriados y comiera verduras, mientras otro agregó que si algo le pasaba a Alicia, tendría que lavar los pisos como castigo. Entonces Alicia notó que Ragnar era realmente amado por todos a su alrededor, y admitió que estaba un poco celosa de esto, mientras la rubia a su lado sonreía suavemente y reía en voz baja. El joven admitió torpemente que era la primera vez que viajaba fuera de su tierra y su anciano compañero escuchó atentamente su confesión. En el camino, el joven conversó animadamente con la chica y dos hombres que le vendaban la pierna herida, mientras la mujer observaba desde un costado. Después, anunció discretamente su partida, y el carruaje ya lo esperaba en la entrada. Los viajeros se acercaron a una colina, y uno de los hombres señaló la capital a lo lejos. El joven serio escuchó atentamente, y entonces Alicia admitió que su petición sonaba patética, pero aún así se atrevió a expresarla. Pidió que le mostraran cómo comprar un billete en la estación y luego añadió tímidamente que quería aprender a utilizar el tren. Después de esto, la niña dijo con seguridad que ella misma se encargaría de la primera aparición de Ragnar en público, y él, avergonzado, le pidió que al menos no se riera. Liselotte sonrió suavemente y en tono de broma sugirió ponerse un cuello para no perderse en la abarrotada capital, pero Julian se negó y preguntó qué tipo de espectáculo estaban realizando. La ciudad de Éter apareció como una majestuosa capital con una población de más de 1 millón de personas, protegida por una barrera que, según la leyenda, fue creada por un antiguo sabio. El joven comentó que aquí casi no había monstruos ni guerras, por lo que todos acudían a ese lugar, y Alicia respondió que, comparado con su casa, parecía estrecho. La niña aclaró que en las instalaciones de la academia había dormitorios separados para niños y niñas y su compañero esperaba ansiosamente la oportunidad de verlos. Pero pronto se encontraron frente a un edificio ruinoso, y ambos lo contemplaron en silencio. El niño exclamó conmocionado al ver las condiciones en las que tendrían que vivir, y no podía creer que pudieran acoger a ambos sexos. Más tarde, la niña le mostró a Ragnar una carta que hablaba de un lugar lejano fuera de la escuela, y él se preguntó en voz alta qué podría significar. La muchacha hojeó pensativamente los papeles mientras el hombre y la mujer discutían cómo vivir en un dormitorio ruinoso y la humillación que ello conllevaba deberían convencer a los descontentos aristócratas, y la otra mujer añadió que Sebas ya había difundido ampliamente estos rumores. El joven comentó que era necesaria una limpieza, pero que el local estaba vacío era conveniente, a lo que su compañero asintió y añadió que en el patio se podían cultivar verduras. Entonces apretó el puño con fuerza al oír una voz que le informaba de las pertenencias del joven amo en su habitación. Después le explicó a la rubia que solo quería asegurar su alojamiento compartido, y ella lo miró desconcertada. Después de esto, el hombre le deseó buena suerte al heredero y le recordó que para poder ingresar a la misma clase alta donde estaría Lady Alicia, debía aprobar con éxito el examen. El muchacho reflexionó sobre sus posibilidades de éxito y pronto la escena cambió a la de una majestuosa academia, donde se reunían los hijos de la nobleza y las clases se dividían según la clase. Se explicó además que la posibilidad de matrimonio dependía directamente del rango, los representantes de las clases altas podían vincularse a la familia real, mientras que los de las clases bajas no. La historia continuaba sugiriendo que los plebeyos con magia o conocimientos excepcionales tenían derecho a actuar como descendientes de sabios. En este punto, el héroe imaginó vagas imágenes de su futura vida escolar. Se quedó con los brazos cruzados mientras la niña afirmaba firmemente que eran nobles de tierras lejanas y un aristócrata caído, pero su determinación era inquebrantable. Luego sugirió que si se trataba de una prueba de habilidad, podrían prevalecer, y mientras se le escuchaba atentamente, ella salió con confianza. El hombre severo reprochó al joven aristócrata por hacer esperar al maestro de clase alta, y se disculpó torpemente con una sonrisa forzada, admitiendo que era su primera vez allí. El severo mentor entonces reprendió al joven por su lentitud y le ordenó comenzar con una prueba básica de magia, ordenándole disparar a máxima potencia al objetivo.
El joven preguntó con cautela si había algún requisito especial para la magia, pero el examinador anciano espetó que no había ninguno y lo apresuró, mientras el joven preguntó con dudas por qué debería ser él quien realizara la prueba. En ese momento, el hombre musculoso con la ropa rasgada escuchó un ruido repentino y se giró sorprendido, notando cómo la pared detrás de él comenzaba a agrietarse y desmoronarse. El fuerte guerrero frunció el ceño, preguntándose quién era ese misterioso participante y qué había sucedido, mientras otro estudiante le preguntaba ansiosamente al mentor si había pasado la prueba, y alguien cercano comentó que le esperaban más pruebas. El estricto examinador le dijo al joven que, independientemente de su nivel de magia, nunca avanzaría más, y en ese mismo momento el muchacho atrapó la espada de madera por sorpresa. El hombre anunció entonces que la siguiente prueba sería esgrima y explicó que derrotarlos sería la condición para pasar con éxito la prueba. El mentor mayor advirtió que el uso de la magia estaba estrictamente prohibido y que la derrota se consideraba en el momento en que el oponente ya no podía luchar. El joven accedió a terminar la pelea rápidamente, lo que provocó un insulto irritado del mayor. Pronto, el joven rompió la espada de madera y notó que el arma de su oponente tenía una varilla de metal en su interior, mientras que la suya era simplemente un simple trozo de madera. Una figura caída yacía cerca, en el suelo. El joven participante preguntó con incredulidad si su oponente había intentado derrotarlo deliberadamente, ya que no podía luchar sin un arma. En respuesta, el oponente simplemente señaló que su espada se había roto. Un hombre llamado Borcea Gran Cascad, el director de la academia, apareció, y el joven respondió con evidente entusiasmo a sus preguntas sobre lo que había sucedido. Al final, le confirmó con vacilación al severo director que el examen de transferencia efectivamente se llevaría a cabo hoy. El joven de cabello oscuro se hizo a un lado, mientras el de cabello largo y rubio lo observaba y pensaba en el sabio de la familia ducal, imaginando qué tipo de problemas surgirían si le prestaba atención. El hombre mayor evaluó en silencio al joven participante y lo declaró un éxito. El joven aceptó la decisión con sorpresa y gratitud, y el mentor le explicó que la diferencia de género era mínima. Después de esto, el hombre mayor le preguntó si deseaba unirse a la clase alta. El joven respondió que no tenía ningún deseo fuerte, pero insinuó que tenía otras consideraciones. Entonces el heredero declaró con firmeza que estaba obligado a proteger a alguien. El anciano asintió con gravedad, confirmando su determinación. El hombre severo reconoció oficialmente su inscripción en la clase privilegiada, pero otro objetó, señalando el nacimiento del niño en tierras olvidadas y a su novia, que ya había causado no pocos escándalos. El anciano mentor, furioso, llamó tonto a su oponente, lo que lo hizo estremecer. Luego le exigió que se identificara. El heredero admitió que solo era un maestro y se disculpó rápidamente. Después, se le recordó al joven que debía mantener buenas relaciones, ya que un permiso especial le permitía usar el dormitorio. En ese momento, una voz pronunció el nombre de Ragnabrab. Entonces el niño pensó en cómo una vez habían ayudado al personaje principal a ascender a un nuevo nivel, y en el fondo, un mentor anciano y una mujer ya estaban anunciando su regreso a casa. La niña corrió hacia Ragna, preocupada, y le preguntó si todo estaba bien y si alguien le había dicho algo extraño. Él, con una sonrisa forzada, le aseguró que estaba bien. Pronto anunció con orgullo su éxito, señalando que la prueba había sido desafiante, pero que sus esfuerzos habían sido recompensados. Su compañero, sin embargo, preguntó sorprendido qué había sucedido exactamente. Reflexionó un momento sobre la misteriosa enfermedad relacionada con la magia que ella había mencionado y finalmente le preguntó directamente por los detalles. El chico comentó entonces que dominaba todos los hechizos básicos, pero le costaba explicarlos por completo. La chica escuchó en silencio, sosteniendo un objeto redondo en sus manos, mientras él comenzaba a describir su habilidad más poderosa. Finalmente, torpemente sugirió cenar, enfatizando que necesitaban estar bien alimentados, ya que tenían mucho trabajo que hacer en la academia al día siguiente. El joven le pidió que le avisara con antelación sobre las personas desagradables, pero ella le recordó que la violencia estaba estrictamente prohibida. Después de eso, Alicia admitió que no prestó atención a las palabras de los demás, porque él estaba allí. La niña se giró como si estuviera haciendo una pregunta y fuera de la pantalla se pudo escuchar una voz que reflexionaba sobre el peso del dolor mental y la autoconciencia, algo raro incluso entre guerreros experimentados. Luego señaló la cicatriz del duelo en el rostro de Ragna, mientras los transeúntes susurraban sobre el hombre a su lado. El joven le pidió con calma que mantuviera la paz,
a pesar de sus dudas sobre el futuro de la boda de Alice. En ese momento, otro joven de pelo corto estaba pensando en convertir a la niña en su concubina debido a su posición caída, y su rostro se puso tenso y serio. Alicia detuvo bruscamente a Ragna, pero él solo respondió con un sonido descuidado, mientras el pánico surgía a su alrededor porque alguien había perdido el conocimiento repentinamente. El joven admitió que solo había liberado un leve impulso asesino. El otro se preguntaba si el protagonista podría despertar como un santo y dudaba de la fuerza de la gente del continente. Le vino a la mente la imagen de una bella muchacha, que recordaba el cielo azul claro, y entonces se dio cuenta que el verdadero problema estaba en Mariana Ocean, pronunciando el nombre con expresión seria. Ella explicó que la mayoría de las veces el sabio usaba la magia sin ningún elemento y para dominarla era necesario alcanzar la cima del arte del vacío. Entonces la muchacha de gafas elogió al joven por la respuesta correcta a la pregunta complicada y lo llamó alumno del sabio, mientras otro estudiante cercano se limitó a sonreír con confianza. En ese momento, una de las chicas se dio cuenta de que era la heroína de un juego otome, notó una grieta en sus gafas y se arrepintió de no haber elegido un asiento más cercano. Un hombre cercano notó sus amables negativas y su constante movimiento. Después de esto, la vecina se ofreció a cambiar de lugar, pero la heroína declinó torpemente, asegurando que podía arreglárselas sola, le dio las gracias y suspiró con ligera tristeza. Al poco rato, el severo profesor anunció que Mariana Ocean se sentaría al frente del aula. La niña, nerviosa, empezó a disculparse, mientras el joven pensaba en Alicia en silencio. En un día libre, uno de sus conocidos le preguntó contra quién había peleado, pero el chico respondió evasivamente que era mejor no tocar el pasado, llamando inútiles a quienes hurgaran en él. En ese momento, agitó la mano con fuerza y un golpe sordo resonó por el pasillo. La chica solo miró con calma al techo, donde había un enorme agujero. Ella gritó cuando una sección del techo se derrumbó cerca, y luego explicó que era una barrera oculta. El joven notó el grave daño y dijo que lo arreglaría más tarde. Luego explicó que usaba un escudo transparente con un atributo sagrado, similar a la cúpula protectora que rodeaba la capital. La chica escuchó atentamente y le preguntó si podía lanzar hechizos sin conjuros, a lo que él confirmó que era muy conveniente. Luego explicó que la mayoría de la gente piensa en las barreras como simples paredes y mostró un contorno rectangular brillante como ejemplo. La niña se sorprendió al escuchar que incluso sin un hechizo silencioso, podía hacer que la forma fuera flexible, demostrándolo mientras servía té. Ella observó con asombro cómo una taza flotante aparecía ante ella y el joven le explicó la diferencia entre las barreras normales y las que se usaban en la capital real. Entonces Lieselot notó pensativamente que la magia podía permitir elegir exactamente qué podía pasar a través de la barrera, mirando el diagrama con una persona pasando a través de la barrera. En respuesta, explicó que los escudos avanzados se pueden personalizar, decidiendo qué se permite y qué no. La niña añadió que no todo se puede separar, recordándole el azúcar del café. Después, hablaron de que a Alicia se le estaba acabando el café. Ella, tímidamente, le preguntó si quería salir más tarde. Caminaban tranquilamente por una calle tranquila cuando el joven mencionó que conocía un lugar con un café excelente. La chica se preguntó cómo había conseguido esos contactos en semejante situación. Recordó cómo un hombre se le acercó un día a la hora del almuerzo en la biblioteca y se hicieron amigos tomando un café. Fue entonces cuando le hablaron de este lugar. Pronto llegaron a una cafetería de especialidad llamada Ocean. El joven se preguntó con incredulidad si realmente era el mismo establecimiento, y la puerta emitió un melodioso timbre. Dentro, la chica de gafas inicialmente lo confundió con Alicia, pero el chico de cabello oscuro le aseguró a Mariana que estaba cerca, explicando que simplemente se había quedado en la entrada, lo que causó una ligera confusión. Otra chica apareció en las escaleras y se presentó como Ragna. El chico de abajo comentó que, evidentemente, le gustaba demasiado el café, y ella respondió tímidamente con un saludo modesto. El joven le preguntó entonces a la niña si estaban en la misma clase, a lo que ella respondió que nunca habían hablado. Mientras tanto, la niña con gafas observaba en silencio el proceso. Después de esto, el mismo dueño de las gafas se disculpó torpemente, expresando desconcierto de que un representante de una familia noble estuviera entre ellos, y preguntó ansiosamente por qué Alicia estaba a su lado. La muchacha preguntó tímidamente si la iban a ejecutar, pero el hombre se apresuró a tranquilizarla.
Mientras tanto, otra mujer hizo una reverencia, disculpándose por no reconocer su nobleza. Más tarde, en un café tranquilo, la chica de gafas se arrepintió de su arrebato y volvió a disculparse. Sin embargo, la otra mujer le aseguró a Alicia que no era su culpa y asumió la responsabilidad de hablar primero. Mientras tanto, la chica de gafas sorbía su café pensativa, recordando cómo una vez confundió a Alicia con una plebeya similar a ella. Al mismo tiempo, Alicia estaba cerca, junto a los estantes de la biblioteca. El joven se dio cuenta de que en este mundo, el café era considerado una bebida para la gente común, aunque él lo disfrutaba. Sin embargo, la joven sugirió que el sabio tendría 2 discípulos este año, lo que le hizo preguntarse si habría alguien más que no conociera. Después, ella le preguntó si se había dado cuenta del revuelo que sus acciones habían causado. Él confirmó que no, y ella cuestionó por qué Alicia había actuado sola y por qué él no se había enterado de la controversia en torno a la decisión. La chica de las gafas pronto se dio cuenta de que no estaban en la capital. Entonces la otra chica explicó que se había subido al vagón equivocado, el que las llevaba a la academia. El joven empezó a preguntarse por qué el carruaje se había ido a otro lugar en un día tan importante, preguntándose si sería una coincidencia. Ella escuchó atentamente, y la chica tras el mostrador añadió que, a pesar de su reputación de genio mágico, parecía un poco despistado. Después de esto, la chica de gafas admitió con seguridad que era buena en magia, pero inútil en todo lo demás. El joven respondió preguntando con cautela por sus padres. Luego le contó con silenciosa tristeza que los había perdido hace un año debido a una enfermedad, y el joven rápidamente pidió disculpas a su vecino por su descuido. Al poco rato María les ofreció amablemente café, recordándoles que había sido ella quien los había invitado, aunque todavía no había servido nada. Liselotte admiró entonces el trabajo de Mariana, enfatizando que su enfoque era muy diferente al de Ragna. Él asintió, y Mariana sonrió tímidamente en respuesta. Entonces, el hombre mayor comentó sobre la amargura del café preparado con los mismos granos. 2 criadas preguntaron si esto era una metáfora de la vida del joven amo, y la muchacha le aseguró a Mariana que era solo una broma. El joven entonces declaró inesperadamente que la llamaría su mentora, lo que la sorprendió. La chica de gafas admitió que le resultaba extraño ver a 2 nobles que no parecían nada intimidantes. En ese momento, el hombre y la mujer se sentaron uno al lado del otro, y ella recordó un episodio vago y se preguntó sobre una posible alergia a la nobleza. Entonces recordó cómo, cuando era niña, un muchacho vecino le había advertido que incluso la más mínima desobediencia a los nobles podía costarle la vida. Después de eso, me vino a la mente un momento en el que, bajo la lluvia, se encontró bajo las ruedas del carruaje de un noble y quedó herida, y el carruaje se alejó sin mostrar la más mínima compasión. Más tarde, la familia estaba tomando café en la mesa, y la niña explicó que sus padres se interesaron en la bebida cuando escucharon que mejoraba su vista después de que comenzó a tener problemas debido a un accidente. Recordó lo rápido que toda la familia se había convertido en una auténtica amante del café. Los 2 escucharon en silencio, y entonces la chica de la trenza nombró con seguridad su principal habilidad cuando la conversación giró hacia la magia. En ese momento, uno de los presentes se sorprendió al escuchar la explicación de que la magia curativa podía restaurar a las personas. El hombre confirmó su rareza, volviéndose hacia la mujer que estaba a su lado. En este mundo, solo unos pocos pueden usar magia curativa sobre otros, pero en una famosa historia, Santa Mariana podía curar enfermedades, exorcizar demonios e incluso restaurar miembros perdidos. Entonces recordó cómo no había podido ayudar a sus padres enfermos hacía un año, y admitió para sí misma que había estudiado con ahínco para salvar a sus seres queridos en el futuro. En ese momento, 2 chicas notaron el establecimiento vacío. Después, el joven se disculpó por ser el último en entrar y cerró la puerta. La chica, furiosa, exigió que se la abrieran de inmediato, acusándolo de interferir en el negocio. Mientras tanto, la mujer de gafas se apresuró a tranquilizar a todos, explicando que últimamente había estado completamente concentrada en sus estudios y que había cerrado la tienda por vacaciones. 2 figuras al fondo escuchaban atentamente sus palabras. Más tarde, le preguntaron a Mariana si se quedaría en el dormitorio, a lo que respondió que prefería quedarse en casa. Otro hombre les agradeció a ambos por el día anterior y mencionó que los hijos de un sabio tienen derecho a privilegios especiales. El hombre le aclaró que los gastos de manutención y la matrícula estarían cubiertos, siempre que obtuviera calificaciones sobresalientes.
La joven con gafas sonrió y le aconsejó que informara a la academia sobre cualquier dificultad. Ella le dio las gracias, añadiendo que esas palabras bastaban. Otra chica admiró su resplandor y calificó sus palabras de extraordinariamente brillantes. Al poco rato, una de las chicas le pidió cortésmente a Ragna que le diera a Alicia, pero él se negó rotundamente. Otro observador cercano parecía desconcertado e irritado por la conversación. Entonces la chica de pelo largo intentó animar al chico que estaba a su lado, asegurándole que seguía siendo una buena chica. Se quedaron junto a los edificios bajo un cielo sombrío. Una chica con gafas recordaba un encuentro con un hombre cuya mirada era tan directa y clara como la suya. Mientras tanto, otro oyente, con bolígrafo y libreta en mano, anotaba atentamente cada palabra. Ella le preguntó si alguna vez había conocido a alguien con un interior tan fuerte. El joven asintió, y ambos continuaron su camino, paseando por la ciudad bajo la luz del atardecer. Bajo la luz de la luna, él elogió su mirada decidida y su atractivo. Ella negó tímidamente que se hiciera pasar por otra persona, y se produjo un ligero coqueteo. Después de esto, la dueña de cabello largo le dijo a su interlocutor que ella solo era una plebeya y una villana, mientras que este último parecía preocupado. Entonces ambos se encontraron en un campo de batalla nevado, donde dos chicas se enfrentaban en un duelo, y un viento helado se arremolinaba a su alrededor, presagiando la muerte inevitable de uno de los bandos. Pronto estaban sentados a la mesa, compartiendo la comida. Uno admiraba el sándwich de Alicia, mientras que el otro, sin dudarlo, se ofreció a compartirlo. Mientras tanto, la chica de las horquillas reflexionaba sobre la belleza de la armonía entre amigas. Sus dos compañeras escucharon sus palabras y sonrieron bajo el cielo ligeramente nublado. El joven se preguntó entonces con ansiedad cómo habían llegado las cosas a ese punto. La chica de gafas, en cambio, se preguntaba dónde habría desaparecido Ragna. Había desaparecido justo después del recreo, a pesar de que siempre se había tomado las clases en serio. También pensaba que ahora, a su lado, estaba quien una vez fue rechazado y abandonado en el desierto. Esto probablemente solo aumentaría los reproches. En ese momento, la noble joven secó con cuidado las lágrimas del rostro del héroe. Este se preguntó cómo el destino los había unido tanto, mientras el hombre a su lado se resignaba en silencio a su papel de actor secundario. En la versión original de la historia, Alicia perdió el duelo y fue exiliada a las tierras fronterizas, mientras que Mariana, permaneciendo como una simple habitante de la ciudad, continuó tranquilamente sus estudios y su vida en la academia. Reflexionó sobre el hecho de que Mariana no era su verdadera oponente mientras se agachaba en el suelo agrietado del que se extendían largas cuerdas. Entonces cayó de rodillas, exhausta, y se preguntó en voz alta quién había logrado derrotar a Alicia. Una silueta permanecía inmóvil ante ella. Después de esto, el heredero al trono admitió que fue él quien provocó el duelo, y preguntó con interés qué estaba pasando, mientras la figura de piel oscura se aferraba ansiosamente a él. Mientras tanto, el joven decidió observar desde el tejado y notó que abajo había una multitud que gritaba alegremente el nombre de Edward. Poco después, el propio Edward le preguntó cortésmente si podía compartir el almuerzo con ella, pero ella se negó, recordándole que ya le había hecho una promesa a otra persona. En ese momento, uno de los presentes notó que Alicia había sido su prometida. La narración explicó que la ruta del príncipe se consideraba la ruta clásica en el juego, pero luego preguntó por qué, insinuando una explicación futura. El príncipe, presentado como un hombre de carácter amable, de prueba y de enseñanza, saludó nuevamente a alguien con una sonrisa confiada, dejando claro que su conocimiento continuaba. El joven reflexionó sobre la idea de la trama de que la heroína fortaleciera su vínculo con el protagonista. En ese momento, uno de los aristócratas se disculpó por la espera y se acercó a la reunión. Se quedó atónito, sin entender quién era el desconocido. La muchacha, sin embargo, hizo una reverencia elegante y con calma le dijo que acababa de llegar, llamándolo Su Alteza. Entonces el interlocutor le comentó respetuosamente que era un gran honor para él, pero ella lo corrigió recordándole que debía dirigirse a él simplemente por su nombre de pila, Edward. Recordó cómo la llamó por su nombre durante su primer encuentro dentro de las murallas de la ciudad, incluso antes de entrar en la academia, y el propio joven la miró con una mirada seria. La muchacha admitió que hasta entonces no sabía nada sobre su origen real, y él se dijo a sí mismo que el destino mismo los había reunido nuevamente dentro de los muros de la academia. Por un momento ella dudó, avergonzada,
pero pronto él le pidió gentilmente que lo llamara por su nombre en lugar de por su título, y al mismo tiempo sonrió con genuina calidez. Entonces la muchacha sonrojada apenas pronunció el nombre de Edward, juntando las manos frente a su cara, mientras los pétalos de flores caían a su alrededor. En ese momento, el joven se dio cuenta con sorpresa que en el juego no existía ningún personaje llamado Patricia, y la propia niña se preguntó si había ocupado el lugar de Mariana. Pronto los 4 jóvenes se reunieron, uno declaró resueltamente que no permitiría que los demás se le adelantaran, el segundo les recordó quién era el mismo y el tercero señaló con desdén el mal carácter de Patricia. Entonces el muchacho se dio cuenta con inesperada emoción que todos ellos eran potenciales intereses románticos. La muchacha invitó alegremente a todos a cenar y 5 jóvenes la rodearon, creando la atmósfera de un animado harén inverso. Se dio cuenta de que Patricia probablemente estaba pasando por un momento difícil, pero simplemente pidió a los jóvenes que se comportaran con más moderación, después de lo cual, con una sonrisa alegre, les ofreció más comida. Poco a poco se hizo evidente que era ella quien asumía el papel del personaje principal, porque esa escena de harén inverso significaba que todas las banderas románticas se activaban en los hombres que la rodeaban. 2 jóvenes discutieron la dificultad de mantener relaciones con múltiples parejas, señalando que todo heredero de la línea familiar está obligado a tener una novia. Entonces, uno de los presentes decidió indiferentemente mantenerse alejado del harén inverso, mientras una misteriosa figura yacía inmóvil cerca, insinuando una extraña muerte después de la liberación. Después de eso, se confirmó a sí mismo en voz baja que solo había una persona que absolutamente necesitaba ser vigilada de cerca, como había sospechado previamente. En ese momento, Gelasis Gran Ignite notó que las comidas allí eran mucho más sabrosas que en el comedor, y el joven sentado a su lado lo reconoció con entusiasmo como el segundo hijo de la familia Ignite. Más tarde, 2 hombres sentados en un banco se acercaron a la misteriosa niña y le preguntaron si había oído hablar del mago que había causado revuelo en las tierras valientes. Entonces recordó al muchacho descarriado, nacido como seguro para el hijo mayor de Ignite, y su interlocutor le aconsejó cuidadosamente que mantuviera la calma y no se precipitara en los asuntos sin pensar. Después de un momento, se tomaron del brazo y formaron un círculo, y el narrador señaló que esa ruta representaba una historia oscura sobre los intentos de salvar a Gelasis y a otros de lazos familiares complejos. Mientras tanto, otro joven pensaba en la persona cuyo comportamiento cambiaba dependiendo de la elección, observando desde arriba, notó que aunque el objetivo era conocido, el encuentro aún no se había producido, por lo que decidió posponer la intervención. Entonces el decidido muchacho pensó en prevenir el desastre que se avecinaba, mientras la niña expresó su deseo de que Alicia viviera en paz, pero inmediatamente una voz les reprochó su secretismo. Después de esto, el hombre mayor se volvió hacia Volcey, preguntándole por qué había venido y advirtiéndole sobre los peligros de estar en el tejado. El joven simplemente escuchó en silencio, con expresión seria. Un poco más tarde, el joven notó que era el momento perfecto para hacer una pregunta, y en ese momento, el centro de atención fue atraído hacia la chica con la diadema y raíces oscuras antinaturales debajo de su cabello claro, llamada el núcleo del harén inverso imposible. Entonces, un joven con traje le pidió al anciano que le contara sobre una estudiante llamada Patricia, revelándole que ella era una reencarnadora como él. La niña le pidió al niño que le contara todo sobre Patricia, sus orígenes, su pasado y sus habilidades mágicas, mientras el mayor escuchaba con genuina atención. Sin embargo, la propia portadora del brazalete negó rotundamente las acusaciones de maquinaciones secretas, y otro interlocutor la defendió, señalando que había aprobado honestamente el examen de ingreso. Más tarde, mientras observaba la ciudad desde arriba, presentía que algo andaba mal y creía que el héroe había sido separado deliberadamente durante los acontecimientos. La chica sospechaba que una familia noble podría haber estado involucrada en la sustitución del carruaje. La figura encapuchada pronto sugirió que la amenaza provenía de la familia Ignite, y el hombre barbudo aceptó con cautela, enfatizando que era mejor permitir su entrenamiento por ahora hasta que sus intenciones se aclararan. Entonces el joven suspiró aliviado, diciendo que sería maravilloso vivir en paz, y su interlocutor confirmó en voz baja que efectivamente así era. Después, el hombre mayor le dijo al joven que tenía derecho a disfrutar de su juventud en la academia y le preguntó por qué vivía con tantas limitaciones. Él respondió que aguantaría 3 años por deber, después de todo, era un noble de una tierra olvidada. Entonces el joven sonrió cálidamente y preguntó si el orgullo del clan valiente había sido olvidado. En respuesta, uno de los hombres apretó el puño,
y el otro, de pelo largo y barba, señaló que la sangre de los valientes no cede ni siquiera en condiciones duras, y sigue resistiendo hasta el último aliento. El hombre mayor de pelo largo se preguntó si la resolución de alguien era realmente tan débil, su mirada era aguda y desafiante. Entonces, el joven de cabello oscuro golpeó repentinamente al oponente de cabello plateado directamente en la cara, y el sonido de la colisión fue ensordecedor. Después de esto, una poderosa fuerza atravesó la pared y la figura de cabello largo se quedó quieta mientras los que estaban a su alrededor reaccionaban con miedo al estruendo de la tierra y al caos que estalló. Mientras tanto, el joven advirtió severamente al anciano que no perdonaría ningún daño a Alicia, enfatizando que no le importaba si se trataba de su jardín personal. En respuesta, el hombre comentó con calma que ese era precisamente el resultado que buscaba. El anciano tuerto luego desafió a Ragna Brava de mostrar sus deseos y le preguntó si creía en el destino. Luego de eso, mencionó a Mariana Ocean, y el joven cuestionó sarcásticamente la idea del destino, calificándola de mal guión. En ese momento, la chica de gafas fue descrita como alguien con un destino fuerte, pero ya estaba distorsionada y hundiéndose en la locura, mientras el hombre estaba detrás y observaba pensativo. Entonces pensó que pronto el conflicto arrastraría a todos los estudiantes de la academia con destinos poderosos, y el país probablemente se dividiría en luz y oscuridad. Después de esto, alguien declaró con decisión que era necesario proteger a Mariana, que había perdido a su guardián, mientras que ella misma admitió en silencio que no tenía fuerzas para resistir ahora. El hombre de pelo largo declaró que su destino no se limitaba a este mundo, sino que se encontraba en otro lugar, y la escena cambió a montañas cubiertas de nieve. Entonces apretó los puños con nerviosismo, admitiendo sentirse incómoda. Mientras tanto, él se preguntaba cuánto entendía Bolcella sobre el concepto de defensa y aclaró que esta era la primera mazmorra de Mariana. El joven admitió más tarde que sintió miedo mientras los demás se preparaban para un viaje de entrenamiento a la mazmorra, donde pondrían en práctica la magia aprendida en clase. A pesar de las precauciones de seguridad, la posibilidad de lesiones persistía. Patricia admitió su debilidad y agradeció a Edward, quien le aseguró su protección. Mientras tanto, alguien comentó que la mazmorra era simplemente un medio para acercarse al objetivo de la conquista. El joven entonces preguntó qué iban a hacer con el impostor, y los otros dos comenzaron a hablar sobre un evento secreto relacionado con una reliquia sagrada escondida en las profundidades. Al poco rato, apareció una mujer segura de sí misma, se disculpó por la demora y los animó a seguir adelante. Uno de los hombres observó con entusiasmo su aspecto aguerrido y su entusiasmo por el reto. Mientras tanto, la misma mujer ridiculizó burlonamente al plebeyo por intentar ganarse la confianza de la academia, y la persona que estaba a su lado apoyó cálidamente sus palabras. Entonces el muchacho recordó a la muchacha que había estado antes con Alicia y ridiculizó con desprecio su entrenamiento mientras los demás observaban a los muchos plebeyos que pretendían ser nobles. La noble declaró que la academia fue creada para nobles e insultó a los demás, llamándolos criaturas inmundas. Luego sugirió expulsarlos, lo que provocó que la rubia se viera conmocionada y tensa. El hombre se volvió entonces hacia Alicia con preocupación, y la mujer, segura de sí misma, le preguntó qué le pasaba. En ese momento, la chica acusó furiosa a Catherine de permitir que los plebeyos cometieran actos delictivos en la academia. Sin embargo, Ekaterina admitió que merecía ser odiada, y las otras dos chicas uniformadas afirmaron que no se la podía acusar de nada y que no tenía nada que ver con eso. Una mujer segura de sí misma le dijo a todo el grupo que si alguien tenía alguna duda, ganas de retar a alguien a duelo o cualquier otra cosa, podía preguntar sin problema. Luego añadió una frase claramente dirigida a uno de los presentes. Entonces la muchacha de gafas le advirtió a su rival que no debía contar con ganar contra los alumnos del sabio ni contra ella misma. Después de esto, la figura burlona les dijo a los demás que malgastaran sus vidas en café, como si estuvieran construyendo una montaña de monos. Uno de los participantes reaccionó bruscamente, con la mirada llena de ira. Sin embargo, ella sonrió cálidamente y explicó que lo bebió simplemente porque le encantaba la bebida. Mientras tanto, un grupo de soldados olió los frijoles con evidente desagrado. Uno, irritado, exigió que se marcharan, mientras que un hombre cercano simplemente comentó en voz baja que ya lo esperaba. En ese momento, Alicia reconoció que se había involucrado con una persona inusual y se disculpó. Alguien cercano comentó en silencio sobre su fuerza interior. Luego admitió que con el tiempo comenzó a sentir simpatía por ella y se sintió más fuerte por eso,
pero la niña rechazó sus palabras, diciendo que solo parecía decente. Se permitieron bromear sobre el daño sufrido por Alicia y si debía ser eliminada, pero fueron rápidamente reprendidos. Después de eso, la escena cambió. En la cueva de piedra, una chica pensativa se ajustó las gafas y dio un paso al frente. Pronto, el grupo entró en una mazmorra cuyas paredes brillaban con cristales. Uno de ellos comentó que por fin habían llegado, y entonces la escena cambió. Una chica alegre describió cómo trampas y monstruos los atacaban constantemente. Entonces, ansiosa, le preguntó a Ragna si estaba bien tras esquivar el golpe. Él la tranquilizó con calma, explicándole que una barrera protectora de unos pocos milímetros de grosor siempre rodeaba su cuerpo. Después de esto, recordó una antigua experiencia cuando estuvo cerca de la muerte y explicó que cubrir todo el cuerpo con una barrera significa ganar fuerza que nace del deseo de superar el miedo. El joven decidido añadió que había entrenado sin descanso y que ahora podía realizar el movimiento instintivamente, mientras los tres hombres concentrados escuchaban y los arqueros preparaban sus flechas. Entonces la chica pelirroja y corta le aseguró al chico que ese lugar era realmente hermoso. Mientras tanto, los otros dos discutían sobre si era un lugar aterrador o, por el contrario, valiente. Mencionó que iba a pasar las vacaciones de verano con Ragna y lo invitó a acompañarla. Él aceptó de inmediato, y ella sugirió el entrenamiento de montaña como una gran oportunidad. Tras esto, el alegre joven anunció el inicio del campamento valiente, prometiendo que todos dominarían la magia sin hechizos. Dos chicas lo observaban con curiosidad. En respuesta, una de ellas declaró con alegría que estaba feliz de aprender, mientras que la otra le aseguró que no se preocupara y asumía la responsabilidad. Entonces reflexionó sobre la extraña naturaleza de lo que estaba sucediendo. Entonces se preguntaron por qué los monstruos de la mazmorra desaparecían sin dejar cadáveres. La chica explicó que este lugar fue creado por antiguos sabios y albergaba muchos secretos, y luego sugirió remover un poco de tierra de la pared para encontrar la respuesta. En ese momento, la niña creó de repente un poderoso círculo mágico, que sobresaltó a dos observadores, quienes le preguntaron si había cometido alguna locura. Entonces uno de ellos llamó a Mariana, y el hombre se preguntó en voz alta qué habría más allá de ese paso. Mariana parecía tensa y concentrada. Finalmente, entraron en unas ruinas antiguas, sumidas en la oscuridad. Columnas en ruinas se alzaban a su alrededor, y alguien preguntó qué era ese lugar, mientras otro cargaba a dos camaradas inconscientes en brazos. El chico comentó que el paisaje le resultaba familiar y supuso que estaban en el nivel más bajo. La chica reaccionó con sorpresa, y él se preguntó si podría haber una trampa de teletransportación mientras ella admiraba la majestuosa muralla. Entonces María le arrebató el pico a su amiga y le advirtió que su seguridad personal era su principal preocupación. Añadió en broma que si moría allí, nunca volvería a tomar café. Al poco rato, Liselotte sacó una taza, sirvió café y se lo ofreció. Eleanor preguntó asombrada de dónde había sacado semejante cantidad y por qué la llevaba consigo. Después de esto, Liselotte explicó que siempre era importante llevar comida al calabozo. El oyente estuvo de acuerdo con su razonamiento y decidió darse un gusto mientras se preparaban juntos. Observó con alivio que ambos permanecían tranquilos. Entonces recordó que caer al fondo de una mazmorra solía significar el fin del juego, no llegaba ayuda y los monstruos no podían ser devorados. Entonces la niña advirtió que la situación era extremadamente peligrosa y admitió que no le habían enseñado sobre ese lugar en clase. El niño le preguntó con calma si sabía algo más. El joven le aseguró a Alicia que todo estaría bien y le prometió que tan pronto como recuperaran el aliento, se dirigirían inmediatamente a las profundidades donde se podría hacer algo. Mientras tanto, una de las chicas empezó a preguntarse si Alicia era la villana del juego y quién era realmente. Mientras tanto, los dos hombres estaban de pie sobre un círculo mágico brillante rodeado de mariposas revoloteando. Pronto se hizo evidente que la cámara más profunda contenía una reliquia sagrada, esencial para despertar al santo y salvar al país. Así que decidieron seguir la ruta elegida por cada personaje para recuperarla. Explicó que solo hacía falta derrotar al golem que custodiaba la puerta. Añadió que había un círculo de teletransportación cerca que conducía a la salida. El joven aclaró que derrotar al guardián del nivel más profundo le permitiría regresar. Dos mujeres lo escucharon con recelo, y la tercera señaló lo difícil que sería la tarea. La chica vislumbró con alegría una posible salida, mientras que el joven notó la ausencia de un golem frente a la puerta.
Su compañero acorazado observaba todo con gran interés. Pronto, Mariana se plantó resueltamente ante la enorme y siniestra criatura. El hombre a su lado gritó su nombre horrorizado. Ambos sintieron una energía mágica colosal, que recordaba al sol mismo, y comenzaron a preguntarse si pertenecía a un dragón, Fenrir o alguna otra entidad. Luego ordenó a todos que retrocedieran, explicando que no quería acercarse demasiado al demonio, la criatura a la que Alicia le había confiado su propia alma casi al final de la historia. La chica giró bruscamente, agarrando el cuchillo, y el chico la llamó nervioso. En ese momento, comprendió que el duelo había terminado y que la victoria era de Patricia. Luego la regañaron duramente por perder ante un plebeyo, calificándolo de desgracia, mientras ella luchaba por contener las lágrimas y se sentía completamente impotente. Se giró confundida y llamó a Ragna, que corría delante. Él ordenó a sus dos compañeros que se quedaran donde estaban y lanzaran el hechizo velo de agua. El joven juró destruir al monstruo y cargó, advirtiéndole que pagaría por la herida de su prometida. En respuesta, la criatura soltó una risa siniestra. Notó que el objeto comenzaba a encogerse y al instante esquivó un poderoso golpe giratorio dirigido directamente hacia él. El joven moreno blandió su espada con furia, creando un poderoso torbellino y preparándose para atacar de nuevo. Su rostro reflejaba determinación y confianza. Entonces, la enorme criatura fue golpeada por la espalda y decapitada. Dos muchachas observaban, una exclamó con alegría la victoria, la otra protestó con calma. Tras esto, el monstruo repitió que algo había caído y se le había roto el cuello. Un hombre cercano notó que ni siquiera ese daño fue suficiente para destruirlo y se preguntó por qué seguía resistiéndose. El joven desafió al monstruo a atacar y en ese mismo momento contraatacó con una poderosa patada, enviando a la bestia a volar hacia los escombros. Luego criticó duramente la débil defensa del enemigo, calificándola de indigna incluso del más bajo del clan valiente, mientras este último se preguntaba si había sido descuidado. En ese momento, dos chicas gritaron el nombre de Ragna, y el monstruo de dientes afilados gruñó confundido y ordenó disparar. El chico observaba en silencio desde un lado. Entonces el chico moreno preguntó qué pasaba y notó que el aliento del dragón de fuego era mucho más caliente. En respuesta, el monstruo lanzó un grito agudo. El hombre preguntó quién se escondía dentro, queriendo obtener información. La mujer explicó que los demonios no tienen forma física y que solo quien hizo el trato puede cumplir sus deseos. El guante se extendió entonces hacia la aura mágica brillante. El hombre se atrevió a tocarlo para determinar la fuente del poder. Pronto, la poderosa criatura gritó de dolor cuando el hombre saltó sobre su hombro. Anunció con urgencia que el monstruo había comenzado su proceso de autodestrucción. Mientras tanto, dos guerreros con armadura luchaban por mantenerse en su lugar mientras el suelo bajo sus pies estallaba violentamente. Uno de ellos gritó que ya no podía aguantar más. El joven se estrelló contra el suelo con fuerza, provocando una onda expansiva devastadora. Las dos chicas que estaban detrás de él se protegieron de los escombros y apenas lograron mantenerse en pie. El hombre se arrodilló y se preguntó con frustración quién había supervisado todo esto. Dos mujeres corrieron a ver cómo estaba Ragna, una notó la quemadura que él había subestimado, mientras que la otra le aseguró que cumpliría su promesa y lo protegería. Entonces vio que Alicia había recobrado el sentido y sintió un gran alivio. Ella le dio las gracias con una mirada tierna y pensativa. Después, la niña le preguntó qué le pasaba, viéndolo de espaldas. Dos hombres uniformados observaban en silencio el proceso. El chico explicó que durante la pelea había notado un círculo de teletransportación. Creía que les permitiría escapar a la superficie, y esta noticia sorprendió a su compañero. Entonces, el joven decidido percibió una poderosa fuerza mágica y prometió encontrar su origen. La atmósfera caótica de la mazmorra presagiaba una batalla mortal inminente. En el opulento salón, un joven tosía débilmente, mientras las llamas titilaban a su alrededor. Se quejaba de la suciedad y el caos que reinaban tras su entrenamiento en la mazmorra. La chica llamó fríamente a Gelasis patético y le preguntó si había recuperado el artefacto sagrado. En respuesta, murmuró nerviosamente el nombre de Patricia. Entonces, la chica enojada abofeteó al joven y lo llamó idiota. Él se disculpó en voz baja, pero fue reprendido de inmediato por fallar incluso bajo el poder del demonio. El joven explicó que Ragna Brav lo había interrumpido,
mientras que el otro pensaba que este testarudo gobernante de las tierras fronterizas tarde o temprano desaparecería. La mujer simplemente lo despidió con un gesto de desdén. Luego lo culpó por el fracaso y lamentó que su plan de convertir a Alicia en una villana se hubiera derrumbado. Después, anunció que el camino de Edward ya no era accesible, añadiendo que sus antiguos aliados habían resultado inútiles, a pesar del chantaje de sus familias. En ese momento, otra persona notó la sangre de Patricia y se ofreció a curarla. La muchacha le ordenó bruscamente que se quitara la ropa, sin aceptar ninguna objeción, y pronto la escena cambió a una lujosa habitación, donde ella aclaró dónde exactamente recibió la herida. El hombre tocó torpemente su cuello mientras le entregaba el objeto, y la chica decidida se preguntó cómo este compañero reencarnador había sido decapitado de un solo golpe y cómo se había atrevido a hacer tal cosa. Luego discutieron cómo su autodestrucción había afectado todo su cuerpo y se preguntaron qué vendría después, comparando sus circunstancias con las de ella. La niña elogió al joven por su impresionante victoria y esfuerzo, tocándole suavemente la cabeza. Él le dio las gracias tímidamente, y ella sonrió cálidamente, llamándolo por su nombre y abrazándolo. Después de eso, la otra abrazó a su hermano menor, llamándolo llorón y quejoso, recordando que desde su nacimiento llevaba un demonio dentro, igual que ella. Le dijo con dulzura al niño que, por ahora, podía considerarla su hermana mayor. Él, nervioso, la agarró de la manga y la llamó así. Luego ella lo consoló y él admitió que no podía derrotar a un oponente fuerte, expresando desesperación y dudas en su propia fuerza. Liselotte comentó fríamente que el niño siempre había sido un llorón y le preguntó qué estaba tratando de lograr mientras se arrodillaba ante ella en el salón ricamente decorado. En ese momento, el joven se agarraba la cabeza con ansiedad y la tranquila chica de pelo largo admitió en voz baja que quería conquistar a Alicia. Entonces otro, con mirada ardiente, declaró su deseo de poseer a la muchacha incluso a costa de su destrucción y decidió encadenarla para siempre, si tan solo estuvieran juntos. Dudó, pero ella le recordó que, para poseerla, primero debía destruir al hombre al que pertenecía. Después, lo animó, instándolo a creer en sí mismo y a continuar su viaje. Luego prometió esforzarse al máximo y ganar la próxima vez, y en ese mismo momento sintió un flujo de magia a su alrededor, mientras ella observaba en silencio con una mirada pensativa. Pronto el chico de pelo corto le dijo a Gelasis que el resultado ya estaba decidido, mirándolo con una mirada tranquila. La niña mencionó en tono de broma que había sido abrazada y besada por una dulce niña, mientras que el joven a su lado solo escuchaba en silencio, sudando nerviosamente. Ella insistió en que contaba como una victoria, pero él lo dudaba. Luego observaron el edificio de la escuela, y alguien comentó que los estudiantes imprudentes vivían para escenas como esta y sugirió que regresaran. En ese momento, se mencionó el nombre de Ragna Belbrav, y una chica de cabello largo se acercó a la ventana, cuestionando su propósito y advirtiéndole que no lo perdonaría si interfería. Finalmente, la decidida muchacha con una cinta en el pelo juró en silencio forjar su voluntad en el destino mismo y en el mundo. La niña parecía sorprendida y un poco avergonzada, preguntándose si la conversación secreta entre sus amigas era sobre los detalles de la cita. Entonces dos colegialas uniformadas se sentaron en un banco, una negó rápidamente lo dicho y la otra preguntó sobre el paseo por la ciudad esa noche. En ese momento, el joven lamentó haber perdido la oportunidad de intervenir, pensando que podrían haber estado hablando de una cita. Más tarde, la chica y el chico probaron juntos un bocadillo frito callejero por primera vez. Después de esto, el joven notó que el chico parecía algo ingenuo y no acostumbrado a la vida cotidiana, ya que hasta hace poco ni siquiera podía subirse solo a un tren. Entonces pensó que lo había descifrado, llamándolo inútil en todo excepto en la lucha, y la propia muchacha reflexionó que a pesar de sus primeras impresiones, él seguía siendo una persona misteriosa. Pronto él mismo admitió, con sorpresa y vergüenza, que ella parecía linda, mientras que su propia interlocutora agregó con calma que en ese momento era él quien parecía lindo. Más tarde, uno recordó cómo tomó la iniciativa y tomó él mismo la mano del niño, mostrándole el capitel, mientras una mujer caminaba a su lado, preguntándose si sería Alicia quien lo acompañaba. La muchacha reaccionó con incredulidad ante la idea de que el plan de cita ideal de Ragna estuviera determinado por una tirada de dados, mientras llevaba a su compañera en brazos a través de la ciudad en llamas. Durante su primera cita, él señaló las quemaduras del aliento de dragón en la piedra, llamándolas las marcas de un monstruo borracho, y ella silenciosamente echó su cabello sobre su hombro mientras otro le preguntaba si quería tomar la iniciativa.
Mientras tanto, dos chicas uniformadas discutían sobre el final de su hora de almuerzo, una expresó su deseo de estar a la par de cierta persona, y la otra escuchó en silencio su confesión. Después de esto, el joven le agradeció en voz baja por la comida, y la mujer sentada detrás de él en el banco notó con admiración que Ragnar se veía increíblemente lindo.